Bienvenidos a Tardes de Café con Infiscal, el podcast donde veremos temas fiscales, laborales y de comercio exterior, entre otros. Soy Osvaldo Hernández y en esta ocasión me encuentro otra vez con la contadora Silvia Arellano para ver un tema muy importante que es discrepancia fiscal para personas físicas. Buenas tardes, contadora. Buenas tardes, Osvaldo. Quisiera empezar esta plática con una pregunta algo simple. ¿Qué se considera una discrepancia fiscal? Bien, la discrepancia fiscal surge en lo que es el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos habla justamente, donde vemos por primera vez este concepto que dice que toda persona física podrá ser objeto de discrepancia fiscal cuando en un año calendario sus erogaciones sean mayores a los ingresos declarados o que debió declarar en dicho año, ¿no? Hablando de un año calendario, pues nos referimos de enero a diciembre. Aquí es donde viene qué es la discrepancia fiscal. El cómo lo podríamos definir, no nos da una definición exacta, pero podemos determinar que pues es el hecho de que tus erogaciones sean mayores a lo que tú estás teniendo de ingresos o que estás declarando de ingresos, ¿no? Que pueden ser dos cosas. A lo mejor tienes más ingresos, pero esos ingresos no los declaraste completos y se da la discrepancia fiscal. Y para estos efectos que nos comenta, ¿qué se considera una erogación? Ok, en la misma ley que comentamos y en el mismo artículo nos dice que las erogaciones para este concepto en específico se van a considerar tanto los gastos, la adquisición de inversiones, depósitos en cuentas bancarias, depósitos a tarjetas de crédito y depósitos a inversiones. Es decir, como podemos ver, no es solo aquello que sea un gasto, sino aquellos depósitos también que se realicen en nuestras cuentas, en nuestras tarjetas de crédito, la compra de un auto, la compra de un bien, también se va a considerar una erogación para efectos de la determinación de la discrepancia fiscal. ¿Y qué tratamiento se le da a las erogaciones, dentro de la discrepancia fiscal? Esto es muy importante. En este caso te dice la ley que se presumirán como ingresos y es de ahí donde surge la importancia y la gravedad también de este tema, ¿no? Que el hecho de que lo estemos el día de hoy abordando, porque se presumen ingresos, dichas erogaciones se les da un tratamiento de ingresos y se pueden considerar incluso como ingresos omitidos que no fueron declarados por el contribuyente. Con esto que nos comenta me surgen algunas dudas. La primera es, ¿qué pasa con las personas que son empleadas y ganan un sueldo y que no están obligadas a presentar una declaración anual? ¿Cuál es el ingreso que considera la autoridad o cómo funciona? En este caso. Ok, bueno, ¿qué va a tomar en cuenta la autoridad para las personas que son asalariadas? Que entiendo es el caso que nos planteas. Ella va a tomar como respaldo, digamos, de lo que son tus ingresos, tus recibos de nómina. Es decir, recordemos que ahorita pues ya todo es electrónico, los recibos de nómina se timbran y le aparecen a la autoridad. Entonces la autoridad tiene toda tu información para de ahí poder determinar cuáles fueron tus ingresos y esos son los ingresos que tomará como declarados, porque en estricto sentido se supone que tu patrón está declarando por ti dichos ingresos. Entonces esos serán los ingresos para las personas asalariadas que considerará la autoridad que declaraste. Bien, y en el caso del traspaso entre cuentas, ¿qué pasa? Esta duda me surge por lo que comentabas de que se considera erogación los depósitos a cuentas bancarias. Entonces, si yo tengo mi cuenta bancaria y recibo ahí mi nómina y por alguna razón la cambio de banco a través de una transferencia, ¿se considera un doble ingreso o qué es lo que pasa en este caso? ¿Cómo funciona? Ok, no, en primera instancia, como bien dices, ¿no? El concepto te dice, bueno, erogación, aquellos depósitos a cuentas bancarias, y entenderíamos eso. Me depositaron en la nómina, esa es una erogación, es un depósito que tengo en mi cuenta de nómina, pero también hice yo una transferencia de fondos a mi cuenta bancaria del banco X, que ya no es el de nómina, y podemos decir que eso también se va a considerar una erogación. En este caso, la misma ley te da una salvedad, si lo queremos ver así, te dice, no,
Los traspasos entre cuentas propias no se consideran erogaciones para efectos del tema que estamos abordando específicamente de la discrepancia fiscal. En este caso no se van a considerar. Es lo mismo si tú pagas, digamos, tu tarjeta de crédito. Y haces la transferencia y haces el pago de la tarjeta de crédito. En estricto sentido, de acuerdo a lo que te dice la ley, pues sería una erogación. Pero más adelante te dice no. Si es entre cuentas del mismo contribuyente, pues no se puede considerar una erogación, porque como bien dices, estaríamos en el supuesto de que estaríamos duplicando ingreso. Entonces no se considera de esta forma. Entre cuentas propias no tienes ningún problema. Incluso no tenemos problema si le transferimos a nuestro cónyuge, si le transfieres a tus hijos, si le transfieres a tus papás. Donde sí ya no es si tú le haces un depósito a tu hermano, si le haces un depósito al tío, si le haces un depósito a tu nieto. Ya no se consideran porque deben de ser familiares en línea recta de consanguinidad de primer grado. Entonces, por eso solamente es padres, hijos o tu cónyuge en este caso. Igual, si tú quieres hacer una inversión, la puedes realizar y tampoco se va a considerar una doble erogación o una erogación y un ingreso. ¿Por qué? Porque está saliendo de la misma cuenta. Lo importante aquí es cuidar que se haga como transferencia, es decir, evitar el tema del efectivo. Okay, tomando el ejemplo de que nos planteas, los depósitos incluso tanto en nuestras cuentas como cuentas, o decirse ajenas, ¿qué pasa si hago el pago de mi tarjeta de crédito en efectivo? Ok, lo que te comentaba, si la haces por transferencia no pasa nada, pero en este caso, como bien comentas, la haces en efectivo y supongamos que lo sacaste de tu cuenta también. Es decir, vas, haces un retiro al cajero y después tomas el dinero y vas y lo depositas al Oxxo para pagar tu tarjeta, o vas y lo pagas directamente a ventanilla, pero hiciste primero el retiro de dinero en efectivo. Aquí en automático se va a considerar como una erogación y ahí sí estaríamos en un supuesto de un doble ingreso donde la autoridad sí te puede determinar una discrepancia fiscal. Pongamos el ejemplo en número. Tú ganas, no sé, 200,000 pesos en el año y eso fue lo que cayó de depósito en tu nómina y pagaste 40,000 pesos de tu tarjeta de crédito, pero esos pagos los estuviste haciendo en efectivo. Entonces tú tienes 200,000 de ingresos que fue depósito a tu cuenta bancaria y eso ya se considera una erogación. Pagaste 40,000 en efectivo y se considera otra erogación, estamos hablando de 240. Pero en la revisión que hace la autoridad resulta que tienes solamente 200,000 pesos timbrados en nómina, en tu CFDI de nómina. Hay una diferencia de 40,000, ahí ya te puede determinar una discrepancia fiscal. Evidentemente hay maneras en las que podemos comprobar y demostrar que esto no es así, pero entonces ya tendrías que contratar a una persona experta para que te ayude a desvirtuar justamente ante la autoridad esa parte que te está diciendo que es discrepancia fiscal y tú demostrarle que no lo es. Se puede demostrar, sí, pero es más difícil demostrarlo cuando lo haces en efectivo. De ahí la importancia y del hecho de que nosotros siempre le recomendemos a nuestros clientes, a nuestros amigos y a nuestros familiares que todo el movimiento eviten hacerlo en efectivo, ¿no? Que se haga con transferencias de cuentas, que la tarjeta la pagues directo de tu cuenta, porque ahí sí hay manera de demostrarle a la autoridad que es un movimiento entre cuentas, que no es el hecho de que estés teniendo otro ingreso y con ese ingreso hayas pagado tu tarjeta. Entonces, de ahí la importancia de evitar el tema del efectivo. Se puede demostrar de todas maneras, sí, pero va a tener otro proceso y vas a tener que contratar muy probablemente el servicio de una persona experta que te pueda ayudar a desvirtuar esa parte y decirle, no, mira, es que yo saqué el dinero de mi cuenta y luego fui y pagué al Oxxo o fui y pagué a ventanilla porque se me hizo más fácil. Por eso la recomendación es evitar el tema del efectivo. Okay. ¿En qué otros casos la ley permite que no se presuma como ingreso las erogaciones? Lo que te comentaba, si tú haces el traspaso a cuentas de tu esposa o a cuentas de tu esposo, a cuentas de tus hijos, a cuenta de tus padres, haces un traspaso para hacer una inversión a plazo en otro banco, haces la compra de un bien, vamos a suponer, tú compras a determinada persona un auto. Te lo vendió, no sé, en 40,000 pesos, 60,000 pesos. Supongamos que fue un auto usado que no fue nuevo.
60,000 pesos y le vas a transferir a esa persona a su cuenta. No es a cuenta propia, es a un tercero, pero tú tienes una factura, te va a hacer una factura donde te vendió el automóvil y tienes la manera de demostrar que estás adquiriendo un bien. Entonces, en lugar de tener, si tú no tuvieras la manera de comprobar lo que va a pasar, bueno, tengo 200,000 de ingresos, que fue depósito a nómina, y tengo un gasto por la adquisición de un bien, que de acuerdo a lo que nos dice la ley sería una erogación, de 60,000 pesos. Mismo caso, solo tengo timbrado 200,000 en CFDI, pues tengo una diferencia de 60,000. Los 60,000 se podrían considerar discrepancia fiscal. Pero si tú demuestras que fue para adquirir ese bien, que el dinero salió de tu cuenta y fue para la compra de ese bien, automáticamente esos 60 se quitan y tú tienes 200 en gastos y 200 en CFDIs. Bien, ¿y qué pasa con los ingresos que la autoridad determine en términos de lo que marca la ley en tema de discrepancia fiscal? Bueno, primero que nada, pues se consideran ingresos omitidos por parte de la autoridad. Se consideran ingresos omitidos por parte del contribuyente y se consideran como parte de su actividad preponderante. Es decir, si el contribuyente está dado de alta como actividad empresarial, se considera que son ingresos omitidos de su actividad empresarial. Si está dado de alta por arrendamiento, o puede tener incluso las dos, pero la preponderante es arrendamiento, es decir, de donde proviene la mayor parte de sus ingresos, pues se consideran ingresos obtenidos por arrendamiento. Es como que el tratamiento que le va a dar, ¿qué va a pasar? Pues se va a determinar una liquidación y te vas a tener que rehacer el cálculo de esos impuestos dependiendo del ejercicio en el que te los hayan determinado, y se tendrá que pagar el impuesto por dichos ingresos. Ahora bien, ¿qué pasa? Eso hablando de las personas que están registradas en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero tengamos algo muy en cuenta. La ley te dice, personas físicas en general, estén o no dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, tú puedes ser objeto de la determinación del procedimiento de discrepancia fiscal. Entonces, ¿qué pasa si no estás registrado? Pues la autoridad te va a registrar en automático como persona física, actividad empresarial o servicios profesionales, para que a través de eso se te determine el impuesto que tienes que pagar por esos ingresos. Ahora bien, recordemos que también estamos obligados, si nuestros préstamos o donativos que nos hagan exceden de 600,000 pesos en el año, pues tienes la obligación de informar. No declaras, no pagas a lo mejor impuestos porque están exentos y demás, pero sí vas a tener que declararlos, informarle a la autoridad que obtuviste más de 600,000 pesos por estos conceptos, de manera individual o en su conjunto. Siempre que rebasen los 600,000 hay que informarlos. ¿Por qué? Porque si tú no los informas y dentro del procedimiento que te está haciendo la autoridad, cuando te requiere y te dice, a ver, tengo este tema donde te estoy determinando discrepancia fiscal, dime de dónde procedieron esos recursos, y tú le dices, es que son préstamos y donativos, por lo tanto no te tengo que pagar impuestos, te va a decir no, porque tu deber era informarme. Si tú no los tienes informados, en automático eso se va a convertir en otro ingreso o caer en el capítulo de otros ingresos y se va a tener que determinar impuesto, cuando pudiste haberte evitado el tenerlo que pagar si lo hubieras informado de manera correcta. Ok, por ahí mencionaste que estén o no registrados en el dados de alta. ¿Qué pasa con las personas que no tienen un RFC, o sea, que no están inscritas? Justamente lo que te comentaba, lo van a inscribir. La autoridad te va a inscribir y te va a asignar el régimen de actividad empresarial o servicios profesionales como persona física. Independientemente de que te dediques o no a eso, ellos van a agarrar y te van a inscribir en ese régimen para poderte hacer el cobro de los impuestos correspondientes a los ingresos que te están determinando como omitidos. Okay, y regresándome un poquito ahorita al tema de las erogaciones, me surgió una duda. ¿De qué forma la autoridad puede conocer el monto de las erogaciones preferidas? O sea, ¿cómo puede conocer? Sí, esa es una duda que surge, ¿no? Y de ahí también viene el tema de que luego la gente dice, es que tengo mi cuenta fiscal y mi cuenta no fiscal. No existen ni cuentas fiscales ni cuentas no fiscales. Las cuentas son cuentas y al final del día la autoridad tiene justamente esa autoridad y esa
facilidad de poderle solicitar al banco, de poderle solicitar al mismo gobierno municipal, estatal. Tiene esa facilidad de obtener información de terceros, basarse en la información que tiene. ¿A qué nos referimos? Lo que decíamos ahorita, ya todo está cargado en la plataforma del SAT, es como más fácil para ellos, ¿no? Están tanto los FDIs de los gastos que tienes como los FDIs de los ingresos. Hacen fácilmente una compulsa, a ver, tiene tanto de ingreso, tiene tanto de CFDI de gastos, pero me declaró tanto, no me cuadran. Y puede decir, a ver, banco, pásame los estados de cuenta, necesito ver los depósitos, necesito ver las inversiones que tiene. Entonces, todo lo puede revisar ya la autoridad porque tiene esa facultad de poder pedirle a terceros que le proporcionen información, y aparte de que se va a basar en lo que él tiene en sus expedientes, en sus bases de datos, para poder hacer la revisión. Ok, ¿cuál debe ser el proceder de la autoridad para determinar la discrepancia fiscal? O sea, ¿cuál es su procedimiento que nos indica la ley? ¿Y en dónde se encuentra el fundamento? Como decíamos al inicio, el fundamento está en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De hecho, es el artículo que te marca todo el tema de discrepancia fiscal, viene desglosado en ese artículo, y ahí mismo te marca, como bien dices, un procedimiento. Es decir, primero, ¿qué tiene que pasar? Pues hacerle una notificación al contribuyente. Oye, te estoy determinando la siguiente discrepancia fiscal, obtuve las siguientes erogaciones, mediante información. Tiene que decir cuál fue el monto de las erogaciones, cómo obtuvo esa información, de dónde la obtuvo. O sea, la autoridad tiene que especificarte todo y cuál es el monto de la discrepancia fiscal que te está determinando. Una vez que ya es notificado el contribuyente, él tiene 20 días para darle respuesta por escrito a la autoridad y decirle, a ver, yo te presento los motivos de dónde obtuve todos estos ingresos, los recursos para este pago de erogaciones y demás. Pues se hace a través de un escrito, y le vas a presentar también todas las pruebas que tú consideres idóneas o necesarias para comprobarle a la autoridad que no son ingresos omitidos y que no es una discrepancia fiscal, que tienes manera de demostrar que no lo es, y pues procede, ¿no? Entonces, ya una vez que tú le pasas la información, la autoridad tiene la facultad de, por una sola ocasión más, una vez que ya le diste toda la documentación, requerirte más documentación si lo considera necesario en términos del Código Fiscal de la Federación, bajo el procedimiento que se tiene que llevar a cabo. Si mal no recuerdo, está plasmado en el artículo 53 del Código Fiscal. Entonces, ya te requiere la información. En este caso, ya una vez que se determine si es o no, puede haber dos situaciones, ¿no? Desvirtuaste y le demostraste que no es discrepancia fiscal y no pasa nada y te va a notificar, o en su caso, ¿sabes qué? No pude desvirtuar si es una discrepancia fiscal, o incluso puede pasar lo que decíamos, ¿no? Que fueron préstamos donativos pero no lo informamos y que pues sí se nos va a determinar una discrepancia fiscal. Entonces te va a emitir una liquidación la autoridad, donde vaya a definir el monto final de la discrepancia fiscal que se te está determinando y los que se consideran ingresos omitidos. Muchas gracias, contadora, por habernos acompañado el día de hoy con este tema y haber resuelto muchas de nuestras dudas. Y a ustedes les agradezco el habernos acompañado una vez más en una tarde de café. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y descargar nuestra aplicación. También suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Esto fue una entrega más de Infiscal. Hasta la próxima.